bienvenidos a Pixelatl. En esta ocasión vamos a Instituto México, se enorgullece de presentar a Alited Sánchez. Alited es egresado de la Ingeniería de Computación por la UNAM, ha participado en muchos estudios de videojuegos y en varios juegos que ha trabajado. Y bueno, Alited nos va a hablar un poco sobre el Ray Tracing y cómo se aplica en la vida real y en el arte, sobre todo. Muchas gracias, Alited, por tu presencia. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a Alex por la presentación y también gracias a Pixelatl por invitarme. Pues quisiera hablar un poquillo de lo que es quisiera hablar un poquito acerca del Ray Tracing, cómo es que esta funciona, digamos, basándome en dos áreas principales: cómo funcionó, cómo se descubrió en el arte, cómo el arte se aprovechó, digamos, de todos esos avances técnicos o de la estructura técnica que se tenía, y cómo esto ayudó en el arte a entender un poco mejor la estructura de perspectiva de los rayos que van entrando y saliendo para poder conformar una imagen, ya sea abstracta o concreta, y posteriormente cómo esto se trasladó a las industrias del cine, de la televisión, pero principalmente de los videojuegos. Me enfocaré más en los videojuegos. Entonces mi plática básicamente tiene tres partes. La primera va a hablar un poco de el arte, cómo es que el arte entendió este concepto de la luz y cómo lo fue descubriendo, digamos. Siempre ha existido, pero cómo lo fue descubriendo poco a poco. La segunda parte es un poco acerca de qué es el Ray Tracing propiamente dicho, incluso un poco matemáticamente, aunque no en mucho detalle. Y la tercera parte es cómo se usan los juegos, ¿no? O sea, cómo utilizamos esas técnicas para hacer algo en los juegos y por qué no se hacía de esa forma o por qué tardó tanto en llegar, porque apenas estamos viendo las tarjetas gráficas con estas capacidades. Entonces se llama la presentación El viaje de la luz como origen de lo virtual, desde el arte pictórico, desde las pinturas hasta los videojuegos. Bueno, empezamos con qué es Ray Tracing. Bueno, el Ray Tracing, déjenme activar aquí. Se trata de seguir un rayo. Digamos, físicamente el rayo viene desde el sol o desde la fuente de luz, que puede ser un foco también, hasta nuestro ojo. Pero como está difícil llegar al sol o al foco o a la fuente de luz, entonces partimos al revés y decimos, ok, voy a tirar un rayo desde mi ojo, como si mi ojo fuera, digamos, un sol o un elemento que va a recibir esos rayos. Entonces yo voy a ver como si fuera una pequeña línea que va dibujándose desde mi ojo hasta llegar a la fuente de luz. Obviamente que en el camino ese rayo va a tener muchas interacciones con materiales que encuentra y va a rebotar, va a ir a otras partes e incluso va a generar más rayos. Lo vamos a explicar un poquito mientras vemos la evolución histórica de esto, pero podemos ver ahí abajo algunas imágenes de la presentación de cómo son algunos efectos que se consiguen con el Ray Tracing. Básicamente son muchas reflexiones, muchas refracciones y veremos un poquito por qué. Bueno, en el arte, digamos en los siglos XI y XII, se trataba mucho de hacer efectos con luz en 2D básicamente. No se manejaba demasiado la profundidad. Lo que se tenían eran ciertas texturas, ciertas... por ejemplo, ahí se ven en la ropa de los personajes ciertas sombras que se tenían de forma natural, pero básicamente no hay una profundidad, todo está como en primer plano, ¿no? Tanto las personas como el niño, todo está pegado a la pantalla. Ya en el siglo XIII se empezaron a hacer ciertos retablos con vistas en 3D y ciertas transformaciones que le llamamos de vista, es decir, ángulos diferentes que van a tener las cosas dependiendo de cuál es el punto de vista de las personas. Entonces tenemos ciertas diagonales, ciertos planos diferentes de canto, etcétera, que nos dan cierta idea de que las cosas no están en la misma, digamos, en el mismo plano, ¿no? Aunque era todavía muy incipiente, no se manejaban demasiados fondos. Más o menos en 1415, Brunelleschi empieza a hacer experimentos para determinar si puede representar el mundo 3D en 2D. Y intuitivamente establece que se puede hacer una perspectiva o que existe una relación entre la distancia entre un espejo y, por ejemplo, un dibujo
y la distancia entre los objetos en tercera dimensión. Es decir, yo puedo poner objetos en 3D si conservo una cierta lógica en el tamaño que voy a representar mis objetos. Y básicamente ese es el gran descubrimiento que le permite representar en 2D un objeto o una escena en 3D. Hace este experimento con el espejo donde refleja el cielo alrededor. El cielo lo pone en una pintura un poco reflejante y puede ver el cielo y lo va empatando poco a poco, moviendo el espejo con el dibujo que quiere, que en este caso es, bueno, con el objeto que quiere, que en este caso es un edificio. Entonces dice, si yo pongo el espejo justamente a esta distancia, existe esa relación en que a esta distancia ese objeto se representa completamente dentro de mí, completa y exactamente dentro de lo que yo quiero ver, ¿no? Y eso le permite poder dibujarlo después. Veremos un poco más adelante cómo. Paolo Usello, que es contemporáneo de Brunelleschi, hace este dibujo de cáliz, que es de las primeras estructuras que tenemos de wireframe, donde dice, si los objetos están atrás van a tener menor tamaño, van a tener una deformación diferente, etc. Y es de los primeros que empiezan a hacer estas dibujos en líneas que tienen una transformación de acuerdo a si se encuentran más atrás o más adelante. Leon Battista Alberti hace grandes estudios en la perspectiva lineal que usarán después todos los artistas de la época, incluyendo Leonardo da Vinci, que es de los primeros que empiezan a tomar la luz como si fueran rayos o como si fuera una emisión, no solo algo que está, sino como que viene de algún lugar y llega a otro lugar, y ese es el gran descubrimiento. Y entiende que el ojo, por ejemplo, él dice que se ofende cuando hay una luz brillante y que los rayos lo atacan al ojo, y entonces establece los principios que funcionarán y explora más lo que pasa con la cámara oscura, qué pasa con los rayos, qué pasa con el ojo, y entiende que la luz funciona a través de líneas, digamos así. Utiliza mucho un objeto, un dispositivo que se llama perspectógrafo, que le ayuda con un pequeño agujerito a ver un objeto de forma limitada y a un lado lo va dibujando. Aunque parece muy sencillo, ese pequeño agujerito es exactamente lo que vamos a hacer cuando hagamos ray tracing en computadora. Leonardo da Vinci, en su famosa pintura Salvator Mundi, es de los primeros que empiezan a explorar cómo se vería un objeto de vidrio y cómo refractaría la luz, etc. En su famosa esfera de vidrio que sostiene, que es el mundo supuestamente, y que lo pone como una esfera de vidrio, o en ese caso de cristal de roca, porque no existía como tal el vidrio perfecto, pero había ciertos cristales de roca, digamos, bastante puros, que podían servir como si fuera vidrio. Podemos ver la reflexión y reflexión en su dibujo. Esos tres puntitos que aparecen en la parte de abajo son como las reflexiones, o como algo que se refleja dentro de la esfera, ¿no? o en la superficie de la esfera. Y podemos ver que la mano no es perfecta y es rugosa. Unos explican que es por el cristal de piedra, que no era ciertamente muy puro, pero ya se ve distorsionada conforme a lo que sería un efecto de refracción, y se ve, digamos, diferente. Y se utiliza una técnica de impasto, que es como pintar sobre lo que ya estaba pintado para tratar de dar ese efecto, ¿no? Y bueno, es muy importante porque es como de los primeros efectos de esferas de vidrio que veremos en el arte. En esa época hubo muchos inventos. Albrecht Dürer, si lo pronuncio correctamente, es de los primeros que empiezan a usar líneas tal cual, como estambres o hilos que van dibujando del objeto que quiere hacia una pantalla. En la figura de la parte de arriba podemos ver cómo establece una pantalla, establece un punto que quiere dibujar, la línea, y ver dónde va a quedar para poderlo dibujar en ese lugar. Y es muy importante, también usa el perspectógrafo, aunque en un trazado de imagen, que es una técnica común en arte, hacer un cuadriculado y solo dibujar los pedazos o las piezas que van cayendo sobre ese cuadrito, o sea, lo que se ve en ese cuadrito lo dibujamos, no todo, poco a poco, que básicamente es el concepto de píxel, aunque aquí en este caso pues
muy grande, ¿no? Pero básicamente utiliza perspectiva, trazado de rayos, etc. Yammer es el de los primeros que usan el perspectógrafo para hacer dibujados de objetos sólidos, y también es muy reconocido por todo su trabajo en perspectiva y en cómo representar los sólidos y las figuras geométricas. Bueno, uno de los inventos más importantes, aparte de la cámara oscura, es la cámara lúcida, que a mí me parece la que está más relacionada con el ray tracing, porque aquí realmente los rayos uno tras otro, exactamente los que se ven por el dispositivo son los que se dibujan. Es una especie de espejo que es translúcido, donde nosotros reflejamos lo que queremos dibujar y eso se dibuja en la parte de abajo. Entonces en la parte de abajo tenemos lo que estamos viendo como si estuviera reflejado, y eso es lo que vamos a dibujar. Lo que tiene interesante aquí es que sí, el manejo de rayos y el manejo de perspectiva es completo. Cada rayo o cada punto que se establece en la parte de arriba es lo que va a quedar en la parte de abajo. Bueno, básicamente cómo se hace el dibujado, o cómo se está haciendo en los videojuegos, o cuando se intentó hacer por computadora, que no es un humano, que no simplemente le puedes decir ve cómo está haciéndose y dibújalo tú. Cuando hay que explicarle a una máquina, lo que normalmente se regresó es a la técnica de Uselo y decir, ok, si más o menos sé cuáles van a ser las alteraciones que van a tener mis líneas conforme se van haciendo más atrás o más adelante, yo podría dibujar esas alteraciones o tratar de representarlas con mi pintura. Es decir, voy a ver dónde debe estar dibujada la persona o lo que quiero dibujar, en qué profundidad, y ahí voy a poner un punto de color en la perspectiva o en el ángulo que quisiera yo que se viera, si está de lado, si está viendo para arriba, si está en un costado, etcétera, de la persona o del objeto. Básicamente eso es lo que hace exactamente la técnica de rasterización. Es decir, voy a tomar lo que quiero dibujar, lo tomo y eso es lo que represento en mi lienzo, o en este caso en mi pantalla. La fotografía es un poco más como el ray tracing, donde decir, bueno, yo tomo lo que se ve, tomo la luz que llega a mi sensor, y no me importa si está de lado, si está para atrás, o sea, yo tomo lo que se alcanza a ver. Ahora, en el mundo del arte no todo es una cosa o la otra. Estos mundos se empiezan a intersectar. Hay arte abstracto, realista. Hay gente que ve una luz y pone una plasta de pintura. Hay quien dice, bueno, lo voy a hacer de una forma más abstracta. Voy a dibujar la banqueta, pero que parezca que se ve como si tuviera la perspectiva, pero además quisiera que se vea un poco más realista. Hay unos que escapan de eso completamente, es decir, utilizan un sistema más híbrido, que es lo que ahora en los videojuegos se pretende usar, un sistema híbrido donde se usan las dos técnicas. Bueno, el concepto de ray tracing, como lo habíamos visto, es básicamente tirar un rayo. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que había hecho Dürer. Es tener una cuadrícula donde están mis píxeles, de ahí tiro los rayos y esos van a rebotar en las escenas hasta llegar a la fuente de luz, o se pierden en el vacío. O sea, también un rayo, si no choca con nada, se sigue. Entonces básicamente es eso. Ahora, los rayos tienen diferentes formas de actuar. Algunos pueden atravesar ciertas materias, por ejemplo los objetos de vidrio. Algunos pueden simplemente perderse en un oclusor, algo que haga que no viajen más. Y hay algunos que rebotan de manera simple, como los materiales difusos, donde simplemente van a dar hacia la fuente de luz prácticamente directamente, y solo van a tener a lo mejor una información de color. En la parte de abajo podemos ver que los rayos no solo viajan o rebotan, sino que también pueden generar otros rayos. Y si van a rebotar tal cual, se considera que es como un espejo. Si van a generar rayos pero en un área limitada, se considera que es una superficie brillante. Y si van a generar rayos, aunque de menor, digamos, poder en muchas direcciones, se considera que es una figura opaca.
cuando hacemos ray tracing solo nos interesan los rayos que van a regresar hacia nuestro ojo, digamos que van a dar a la luz, pero que están más o menos en la dirección de nuestro ojo. Bueno, ¿cuáles han sido las implementaciones más interesantes en el mundo de la computación? Bueno, en el 68 Arthur Appel hizo lo que conocemos como el ray casting, que es básicamente tirar un barrido de rayos que realmente no rebotan o no generan más rayos. Lo único que le interesaba a Appel era ver si chocaban y así poder determinar geometrías simples. Lo hizo para sistemas de maquinaria y poder determinar figuras o piezas de maquinaria, pero también se usó en el videojuego de Wolfenstein 3D, donde al tirar estos rayos nos daba la sensación, digamos, de espacio y de geometría en tercera dimensión, y fue de las primeras implementaciones en 3D que se hicieron en computadora. Bueno, más adelante, porque en el 68 nada más se hizo el primer de las piezas mecánicas. En el 79, Turner Whitehead utilizó una PDP-1145, que es una máquina legendaria, y ahí pueden ver un pequeño dibujo que no tenía monitor ni nada, era prácticamente como una consola. Esa máquina, bueno, se le conectó un monitor, etcétera, y se pudo hacer un algoritmo recursivo de reflexión y reflexión. Es decir, ahora sí, un poco como lo habíamos visto anteriormente, los rayos rebotan, pero también los rayos atraviesan otros objetos, entonces se puede ver a través de ellos, o sea, la luz llega hacia algún lugar, y se pueden tener efectos de refracción y reflexión, es decir, yo tiro un rayo y ese rayo genera otro rayo, entonces recursivamente voy viendo hacia dónde llega ese rayo. En el 84, Robert Cook, lo conocerán por la técnica de Cook-Torrens, este mismo científico hizo, digamos, trabajó con las sombras, mucho con las sombras difusas, reflexiones suaves, puntos focales, cómo cambiar, digamos, el enfoque de las cámaras, tratar de simular ese tipo de efectos y lograr efectos como pueden ver el clip, que es uno de sus más grandes ejemplos de cómo tienen sombras largas, refracciones que se pierden, no todo es exacto y perfecto, se van difuminando conforme van cambiando y siendo un efecto más realista. En el 86, Cajilla, digamos que presenta una ecuación que se conoce como la ecuación de renderizado. O sea, ya se tenían como otras ecuaciones anteriormente, pero Cajilla es quien las junta todas. Y básicamente esta cuestión de renderizado recientemente lo he vuelto a ver como Cajilla, procesos de Cajilla, etcétera. Es muy conocida esa ecuación de renderizado, que vamos a ver un poquito más adelante. No en mucho detalle, pero más o menos qué significan cada uno de los elementos. Pero ya es la ecuación que nos ayuda a entender cómo se representa la luz. En 1972 el grupo MAGI o MAGI crea, digamos, está trabajando con radiación nuclear y entre ellas empieza a incluir radiación de luz. Y eso le ayuda para establecer, digamos, hacer técnicas o hacer los primeros ejercicios científicos y comerciales, ya digamos, privados o ya que se podían vender o usar en televisión, de ray tracing. Y hacen varios efectos. Ahí tenemos como un Pac-Man y un cilindro, que es de las primeras cosas que se hacen comerciales en ray tracing. Y arriba vemos un renderizado de un coche de la película Tron en el 82 que el grupo MAGI hizo para los efectos especiales para esa película, utilizando las primeras versiones de ray tracing. Obviamente se veían bastante mal, o para la época se veían impresionantes, pero ahorita no se ven tan bien. Pero vaya, son de las primeras implementaciones de esa técnica. En el 85, Amiga hace su famosísimo demo del juglar, del malabarista, donde se ven 3 esferas de vidrio. Se puede ver un poco de una revista que muestra un poco el demo. Es un malabarista que tiene 3 esferas y en las esferas se ve el piso y además al malabarista, ¿no? Como si fueran esferas de espejo.
donde se va reflejando, bueno, entre espejo y vidrio, ¿no? Se va reflejando todo. Muy famoso porque eso hizo que las ventas de Amiga subieran mucho y después se empezó a implementar en esta plataforma el famosísimo renderizador PopRay, que muchos artistas conocerán porque durante muchos años fue un renderer de referencia y una forma, digamos, sencilla de hacer ray tracing, aunque bastante lenta, pero bueno, el mundo del ray tracing siguió en el mundo del cine, de la televisión, etcétera, principalmente del cine, y digamos un uso intensivo se dio en la película de Cars de Pixar, donde muchas de las cosas no se hicieron necesariamente con modelos de triángulos, sino con descripciones de geometrías que se renderizaban a través de ray tracing. Digamos que es un uso notable del ray tracing. Hasta 2018 Nvidia saca sus tarjetas para todo el público, para el consumidor final, con capacidades de ray tracing. Y un poco más adelante veremos por qué, porque realmente es muy tardado. Entonces, explicando un poquito, sin entrar en detalles, la ecuación básica del render de cajilla, básicamente lo que tenemos en la gráfica de la parte de arriba, pues es el punto que queremos saber cuál es su color, o al menos ahorita su intensidad que va a tener, y el ojo, que es el rayo de B, que es esa como pequeña ángulo que vemos ahí, es el ojo, y tenemos la fuente de luz, que es como el solecito que tenemos del otro lado, ¿no? Entonces básicamente lo que nos dice la ecuación es que la intensidad de la luz que queremos conocer, que queremos saber, depende de dos factores. Uno es la luz que emite el punto mismo, como si el punto fuera una lámpara. Es decir, si esa luz es una lámpara o es un foco o lo que sea, va a emitir alguna luz. Si no emite ninguna luz, se va a cero. Y después, una integral que es como una gran suma de todas las influencias que va a tener el punto, ese punto P, dados los demás rayos que van a estar confluyendo ahí. Es decir, de ese punto van a llegar luces y todo, o influencias de muchas cosas. Y queremos saber si eso afecta al color. O sea, lo van a afectar de alguna forma. Entonces decir, bueno, súmalas todas y muéstrame el color de ese punto o la intensidad de la luz de ese punto. Obviamente que son muchísimas influencias e interacciones, porque si se dan cuenta, en un punto no solo tienes la luz del foco, sino algo rebota en la pared y esa pared rebota ahí. Eso puede a lo mejor interactuar con otra superficie más brillosa, menos brillosa, etcétera. Si tienen un cuarto con paredes blancas, pues es diferente si tienen un cuarto con paredes negras, etcétera, etcétera. Entonces realmente no se usa una integral como tal, no se calculan todas, pero sí se usa un estimador Monte Carlo, donde podemos hacer una sumatoria de una cantidad que nosotros establezcamos, que puede ser mucha o poca, dependiendo de qué capacidad de ray tracing tengamos, o de cómputo tengamos, para poder determinar cuál es la intensidad del punto. Vean que en la ecuación ahí hay un coseno, que quiere decir que el ángulo que vamos a considerar básicamente es el ángulo del punto que está bien yendo hacia nuestro ojo, ¿no? No se consideran todas, o las que se pierden en el vacío, aunque a veces sí, para establecer un poco de ambiente, o hacer un efecto como de ambiente o de background, ¿no? Bueno, en algoritmo es muy simple. Lo que se va a hacer es un poco lo que hacía Dürer o incluso Da Vinci. Vamos a poner una cuadrícula y vamos a decir, este es un píxel, y de ese píxel que vamos a tener, vamos a empezar a sacar rayos exactamente de ese agujerito, ¿se acuerdan del agujerito que tenía para dibujar tanto el Brunelleschi como Da Vinci, como la cámara lúcida? Exactamente es lo mismo. Ponemos ahí nuestro ojo y de ahí tiramos muchísimos rayos. Normalmente es random, aunque puede ser no random, pero puede ser random en una cantidad que, como les decía en la sumatoria, básicamente es una cosa finita, o sea, fija, ¿no? Podemos decir 100 rayos, podemos decir 1000 rayos.
van a todos lados y en esa parte que está marcada con rojo, es decir, voy a poner rayos, un rayo que va a pegar, que va a salir de mi ojo y que le va a pegar a algo o no. Si le pega a algo, entonces tengo que calcular la intensidad de la luz de lo que le pegó. Esa intensidad de la luz la puedo calcular con otro rayo. De ahí puede salir otro rayo, o de ahí puede simplemente rebotar hacia la luz y decir, bueno, pues de acuerdo a al color, digamos, del lugar, te toca un rojo. O si es una cosa brillante o es una cosa translúcida, puede ese rayo viajar a otro lugar. Entonces, ya sea que ese rayo me regrese la información o me dé la información a lo que le pegó, o me mande más rayos. Lo más natural es que mande más rayos, incluso si es una superficie opaca, porque si vimos, las superficies opacas también emiten rayos, ¿no? O sea, las superficies también reflejan algo, la luz no muere ahí, ¿no? Siempre hay un reflejo en algo, ¿no? Si no pega con nada, por lo general se aplica un color de fondo, ¿no? Nada más como un background. Y ya, básicamente esto se hace por cada píxel. Entonces cada píxel lanza un número de rayos a todos lados y ve cuáles son las influencias. ¿Qué es lo que regresa eso? Yo le pegué a la esfera, yo le pegué a esto, yo le pegué a esto. Ok. Dame toda esa información y hazme un promedio. Al hacer el promedio de esas influencias entre esos rayos, eso es lo que va a usarse como el color de ese píxel. Y así lo vamos a hacer con todos los píxeles. ¿Ok? Es como mirar por un agujerito a ver qué es lo que estamos viendo y tratar de dibujarlo. Es exactamente lo mismo. Bueno, básicamente poniéndolo un poco para la implementación, o tratando de explicarlo para la implementación, tenemos el rayo, tenemos la cámara que envía rayos y ahí podemos ver, digamos, las coordenadas o los ejes cartesianos que nos van a servir para establecer hacia dónde van los rayos, etc. Y si queremos renderizar una esfera, por ejemplo, en este libro de Ray Tracing in One Weekend de Peter Shirley, un gran libro que nos explica, por ejemplo, si queremos dibujar una esfera, no necesitamos poner los triángulos o la geometría que genera la esfera. Simplemente con establecer la ecuación de la esfera es suficiente, porque realmente los rayos solo les interesa saber si pegaron con la esfera o no, al menos en este ejemplo básico. Entonces vean la ventaja de no tener que explicar con triángulos necesariamente. Entonces hagan una esfera, o sea, hacer una esfera, pero más bien matemáticamente, no compuesta por pequeños triangulitos, que es la fórmula tradicional. Entonces así se pueden saber si pegó a la esfera, que le consideramos como un root, si no le dio en cero roots o cero soluciones para esta ecuación de abajo, que es si pegó o no pegó en la esfera, o dos, si pegó y además atravesó y atravesó la esfera por el centro o por algún lado. Si hacemos esto, podemos obtener un tipo de esfera así, digamos, nada más delimitar cuáles son los píxeles que conforman esta esfera. Y si quisiéramos que se viera un poco más como una esfera real, podemos agregar las normales las calculamos desde el centro hasta el punto, y eso nos permite saber cuáles son las alteraciones que va a tener la luz dependiendo de si está más pegada hacia el lado de la luz o no, si va a estar más oscura. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera donde la luz está básicamente como en una esquina superior derecha, y en la parte de abajo está un poco más oscuro porque no le da tanto la luz, y en la parte de arriba está un poco más claro, y eso nos da como una idea de la profundidad o el efecto 3D de la esfera, sin tener que hacerlo con los triángulos, ¿no? Y al final le puse, es como sería con un pequeño fondo o con un pequeño piso. Bueno, si este sistema da imágenes, digamos, más realistas que el sistema tradicional, y además no requiere triangulizar demasiadas cosas, etcétera, ¿por qué no se usa tanto? Bueno, Toy Story tardó en renderizar más o menos 1100 días a 30 cuadros por segundo, digamos, contando
todos los tiempos que se fueron haciendo máquina por máquina, se suman y fueron como 1100 días. Y eso es demasiado para hacer algo, digamos, decente. Por ejemplo, esta imagen de Cars, con una resolución pues grande, aunque no demasiado, se lanzaron rayos y, digamos, se regresaron con rayos con información de color difuso. 111 millones de rayos regresaron con color difuso, 37 millones de rayos con información especular, 27 millones de rayos con información de sombra. Entonces, si se dan cuenta, son muchísimos rayos. O sea, los rayos salen y empiezan a rebotar por todos lados, y básicamente cuando finalmente decimos ya llegué a la luz, ¿cuál es el color que tuviste en toda tu travesía? Bueno, van a pasar mucho tiempo si tiras demasiados rayos. Este experimento se hizo con una Apple G5 de 2 GHz con 2 GB de memoria en su momento, y los rayos tuvieron 1.2 millones de interacciones rayo-triángulo. Esto sí se hizo con triángulos, o sea, el modelo está triangulizado, y los rayos no pegaron necesariamente con esferas o con superficies, digamos, no triangulares, sino con triángulos de los modelos, ¿no? Bueno, esta imagen se tardó 15 horas y 45 minutos. Obviamente eso han mejorado las máquinas, pero aún así era demasiado en su momento para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ahorita en las tarjetas gráficas utilizamos pequeños programitas que se llaman shaders, que realmente lo que hacen los shaders viven en la tarjeta madre, en la tarjeta gráfica, y ahí hacen todas sus interacciones entre ellos, y por lo general son pequeños procesadores que ejecutan instrucciones muy limitadas o muy específicas de lo que queremos obtener. Entonces los shaders empiezan normalmente lo que hacen son calcular los vértices y saber cómo van a conformarse los triángulos que hace nuestro modelo, y después rellenan esos triángulos viendo cuáles van a ser los píxeles que van a conformar ese triangulito. Es como les decía el artista, primero vemos dónde más o menos cómo va a ser, y después rellenamos esa pequeña área con algún color. Entonces, básicamente, como les decía, tomar un triángulo, rotarlo donde queremos, lo ponemos donde va, y ahí lo pegamos, vemos cómo se ve a la distancia, y ¡tum!, ahí lo dibujamos, ¿no? Entonces, ahora lo que la tarjeta gráfica quiere hacer es entregar imágenes de Ray Tracing básicamente a 60 cuadros por segundo. No toda la escena, pero sí algunos efectos especiales que pudiéramos tener para que se viera bien con el Ray Tracing. Y es un sistema que vamos a manejar híbrido entre rasterización y Ray Tracing. Ahorita vemos algunas imágenes. Entonces, la tarjeta gráfica hace exactamente lo mismo que vimos matemáticamente. Exactamente lo mismo lo hace en algoritmo. Toma un rayo, lanza el rayo a todos lados, ve qué afecta ese rayo, que en este caso se llaman acceleration structures, que tienen los objetos y las transformaciones de los objetos, o sea, la geometría, y otra estructura que tiene cuáles son las transformaciones de la geometría. Entonces, si se dan cuenta, es una mezcla entre los dos mundos, lo que se hacía antes con las geometrías y cómo los rayos van a afectar esas geometrías. Y una vez que sabemos cómo van a afectar eso, les puede poner color, o puede mandar el rayo a otro lado, o puede emitir más rayos. Básicamente aquí en gráfica lo que podemos ver es que los bloques azules son los shaders que se agregan nuevos shaders se agregan a la tarjeta, bueno, o se adaptan shaders, ahorita veremos un poco la diferencia. Se hacen estos shaders para que estos programitas hagan eso, exactamente eso que les decía. Los bloques verdes son las instrucciones de hacer los rayos, mandarlos, etc. Y los bloques azules son, bueno, le pegué a algo, sí le pegué a algo, a qué le pegué, debo mandar más rayos, ya aquí me voy a morir, ya te regreso el color, sigo avanzando, etc. NVIDIA agrega estos bloques, digamos, de shaders a su tarjeta como un añadido, es decir, todo lo que tenían, le agregan nuevos shaders para que hagan estas funciones. AMD lo que trata de hacer es que en sus tarjetas gráficas convertir un poco los shaders que ya tiene para que hagan estas funciones también. Es
decir, los enseña a hacer nuevas cosas. ¿Ya? Y Nvidia dice, no, voy a poner nuevos que solo estén dedicados a eso. Las dos filosofías tienen ventajas y desventajas. La filosofía de Nvidia las pueden ver en sus nuevas tarjetas que acaban de salir el 1 de septiembre. La serie 30 o 3000 de Nvidia. Y en AMD pueden ver cuál es la implementación que ellos hicieron en los famosos consolas de videojuegos PlayStation 5 y Xbox Series X, que están pronto a salir. Lo pueden hacer a mano, como lo decía, tanto en la tarjeta gráfica, incluso pueden hacerlo sin tarjeta gráfica, digamos, dolorosamente lanzando rayo por rayo desde un programa de cómputo. O lo pueden hacer ya con algún engine que lo haga por ustedes. Unreal incorpora Ray Tracing desde la versión 4. Unity lo hace desde el año pasado. También tiene sistemas de refracciones, etc. Y ya hay varios juegos que utilizan Ray Tracing. Entre ellos los que están a punto de salir o ya salieron, como Control y Cyberpunk 2077. Aquí podemos ver algunos ejemplos rápidos de efectos que se logran con el Ray Tracing. Vean, por ejemplo, los pisos, que en los pisos, tanto en Control como en Cyberpunk, se ven reflejos. En Battlefield se pueden ver los reflejos también en los vidrios de las escenas. Si se dan cuenta, no es necesariamente toda la escena que tiene este sistema, pero sí hay algunas áreas donde sí se pueden ver esos efectos y le dan un poco más de realismo. Y bueno, el famosísimo Minecraft, que también tiene ahora ya le agregaron Ray Tracing, no sé por qué. Bueno, no me podía ir sin mencionar el Ray Tracing, la nueva implementación de Ray Tracing, que en las nuevas tarjetas que se acaban de lanzar, en la RTX 3090, acaba de ser lanzada y incorpora muchísimas más capacidades para hacer Ray Tracing. Bueno, de 60 a 69 teraflops pero de Ray Tracing, pero además lo hace de mejor manera. Cambian todo el sistema de memoria, cómo accede a la memoria, la velocidad en que lo hace, etcétera, ¿no? Es la siguiente generación y puede hacer efectos muy espectaculares en tiempo real. Entonces, la diferencia de lo que teníamos que se tardaba 15 horas a estas cosas que se hacen en las tarjetas es que esto se hace en tiempo real, se va calculando en tiempo real, y si te mueves la cámara o se atraviesa una bicicleta o lo que sea, se va a ver el cambio en el reflejo del agua en tiempo real, y eso es muy impresionante, tomando en cuenta que en el pasado, apenas hace algunos años, tomaba muchísimo tiempo lograr una sola imagen, y lograr una serie de imágenes para una película se llevaba pues días, ¿no? Entonces, estos es los demos que presentaron, y presentaron también un demo ahí de unas canicas que se ve también muy, muy impresionante. Bueno, ya para finalizar, me gustaría mencionar algunas otras técnicas que no son Ray Tracing y que se han venido menospreciando como un poco, pero que también en su momento llegarán a los videojuegos, ¿no? En animación o en películas o en renderizado se usan probablemente mucho, pero en videojuegos no se han usado tanto, como el Radiosity. Y no sé si recuerdan que les había dicho que en la ecuación de renderizado, si las superficies no emitían luz, no eran lámpara, no se consideraba ese elemento, pues. En esta técnica que se llama Radiosity, básicamente todas las cosas son lámparas. Ese es, digamos, el cambio, digamos, de mentalidad o de paradigma de cómo se toman las cosas. Todo lo que se ve es una lámpara y todo brilla. Entonces, la luz no nos importa tanto. Nosotros pensamos que la mesa brilla, que la pared brilla, y decimos, ok, no sé de dónde viene la luz, pero ve cómo brillan las cosas. Y eso se divide en unos parches o patches que van emanando luz, y se calculan recursivamente las influencias que tiene un parche sobre otro. O sea, yo te influyo a ti, tú me influyes a mí, nos vamos intercambiando influencias, y así podemos tener sombras y efectos un poco más orgánicos o más realistas en menos tiempo que si fuéramos calculando incluso con el Ray Tracing
ciertos efectos. Entonces es un sistema un poco más rápido de tener una mejor escena. Y también mucho más rápido que los triángulos, etcétera, calcular la iluminación de los ángulos. Este sirve básicamente para iluminar las cosas, ¿no? Y también funciona con los sistemas de triángulos normales. Bueno, conclusiones. Los efectos que se van a empezar a lograr a partir de ahora van a depender mucho de las capacidades técnicas que tengan las tarjetas gráficas. Entre más rápidas sean, más impresionantes van a ser los efectos gráficos, ¿no? Si se dan cuenta, es mucho o exactamente lo que se había hecho en el arte, pero no se había podido hacer, y entonces se buscó un truco para poder hacer algo parecido, y ahora ya se está tratando de, con los nuevos avances, tratar de hacerlo como normalmente se hacía, tratar de representar el ojo, la luz y qué es lo que veo, ¿no? No crean que todo debe ser necesariamente fotorrealista. Yo creo que los videojuegos también pierden mucho en... El arte vivió por el realismo, o vivió una etapa de realismo, y después se fue haciendo cada vez más abstracto y se fue entendiendo que puede representar cosas de otra forma y dar a conocer mejor los sentimientos o lo que trato de expresar artísticamente en una pintura, no necesariamente súper realista en su representación. Y yo creo que el videojuego también necesita pasar por esa idea de no necesariamente ser súper realista y de ser los reflejos más exactos, y el artista debe entender cómo funciona un poco la máquina para que pueda después transgredir eso y decir, bueno, pero si quisiera tener una cosa más abstracta, más surreal, tomar los colores de diferente forma, hacer una plasta que represente esto, etcétera, lo que hicieran los artistas en el pasado, también puede hacerse en la máquina. O sea, no pensar que la máquina solo puede hacer cosas realistas, o que es la única pretensión de la máquina. La máquina debe saber lo que quiere el artista. Si se dan cuenta, la máquina trata de representar lo que hicieron Da Vinci, y si proponemos otra forma de hacer arte, podemos hacer que la máquina lo haga, no necesariamente decir, no, es que las máquinas nada más van a hacer cosas realistas o tratan de hacer simulaciones y no tienen nada que ver con el arte. Entonces básicamente, pues combinar a los nuevos artistas a que entiendan un poco más de cómo se hacen las cosas técnicas para que puedan cambiarlas después. Y bueno, esas serían básicamente mis conclusiones. Pues muchas gracias, y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Alited. Una charla interesante, sobre todo para artistas técnicos y gente que se dedica a la programación. Sí hay unas preguntas que me gustaría hacerte. Hay una pregunta sobre... nos hablaba sobre que se ha tardado un poco en implementar la técnica de Ray Tracing a lo largo de la historia, en parte por el performance de su equipo, pero ¿sientes que el hardware ha sido la principal limitante de la incorporación, o ha habido otros temas? Bueno, yo creo que sí, principalmente ha sido el hardware. O sea, yo creo que al menos cuando empezó el mundo en 3D, siempre la idea fue hacer algo como en Ray Tracing. De hecho, Wolfenstein empieza tratando de hacer una especie de Ray Tracing porque no tenía mucha forma de hacer triángulos. Ya las técnicas de modelado con triángulos eso vinieron un poquito después. La primera idea de Carmack de decir necesito algo en 3D fue básicamente usar un sistema como de Ray Tracing, pues porque era como lo más natural que venía haciéndose, digamos, en el arte o en la técnica. Obviamente se dieron cuenta de que no podían avanzar más de eso porque eso era increíblemente costoso en términos computacionales. Entonces yo creo que sí dijeron, tratemos de hacer un truco o una técnica alternativa. Ahora bien, lo que pasa cuando inventas algo es que la gente le gusta y empieza
utilizarlo ya sin pensar en lo otro, ¿no? Entonces, muchos desarrolladores de software dijeron, lo voy a dejar al lado, es difícil, no lo voy a tocar, y entonces voy a buscar formas interesantes de usar los triángulos. Y bueno, el mundo de los triángulos tampoco es un mundo limitado, o sea, hay todavía muchas cosas que sacar de los triángulos. Pero creo que porque muchas veces se dijo, es muy difícil, entonces tratemos de buscar un truco, dejó de verse si eso podía hacerse de mejor forma. Sí, creo que es válida, muy válida la pregunta, porque pudo haberse llegado antes al sistemas de ray tracing comerciales. Yo creo que sí, mucho antes. Yo creo que en el 2007 u 2008 ya podía haber sistemas de ray tracing, pero con esa idea de que no, pues es muy complicado, se esperaron a que pudieran entregar algo demasiado más impactante, ¿no? Algo que un factor de impacto que en el pasado pudo haberse hecho de forma a lo mejor no tan impactante, pero ya empezar a hacerlo desde mucho antes, y no se hizo por la idea de que era muy difícil. Nos comentabas a lo largo de la presentación como que en el arte siempre ha habido una carrera por aprender o tratar de sacar la realidad, ¿no? Incluso en los juegos también tenemos esa carrera últimamente. Hace poco que anunciaron el Unreal 5 y sobre todo hace unos días que anunciaron las nuevas RTX, ¿tú qué recomendaciones podrías hacernos para optimizar? Porque independientemente de que podamos renderizar millones y millones de polígonos, seguramente tampoco es útil buscar hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar aprovechando estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de obtener imágenes? Bueno, yo soy más partidario de que traten de experimentar con alguna cosa que quisieran tener, por ejemplo, o que consideran importante en un modelo o en una escena, que quisieran agregar y que tuviera un efecto diferente. Sí es cierto, tener muchísimos píxeles y muchísimos efectos no va a mejorar necesariamente ni su escena ni su juego, y además puede que lo haga un poco más lento. Entonces decir, bueno, esta área, este efecto aquí sí me gustaría ver, por ejemplo, los brillos en los ojos, y que en los ojos cuando, no todo el tiempo, obviamente, cuando te acerques pudieras ver el reflejo de algo o del escenario. Creo que empezar por ahí, por pequeñas cosas. Obviamente no es todo el modelo que está en Ray Tracing, no todas las plumas tienen que, o sea, le paso la mano al pato y el pato en las plumas ve la sombra, que a lo mejor es una exageración. Empezar con cosas que son naturalmente más obvias, como los brillos en los ojos, como algún charco de agua, etcétera, que es lo que realmente están haciendo ahorita los juegos. Nada más un charquito por ahí, un vidrio por ahí, para tratar de que parezca más realista, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Poco a poco, y tampoco creer que necesitas... afortunadamente DirectX te permite hacer un poco de estas técnicas de Ray Tracing en software. Obviamente se va a tardar muchísimo, pero se puede ver cómo se vería cuando ya tuvieras una tarjeta de las buenas, y eso es muy útil, ¿no? Y una última pregunta, nada más para encender los ánimos que me hacen. De las formas en que resuelve NVIDIA y AMD, o sea, una opinión, ¿tú cuál crees que resuelve mejor esta desarrollo? Bueno, yo creo que NVIDIA lo resuelve fácil. O sea, NVIDIA tiene en sus procesadores, en sus núcleos, tiene los shaders normales, tiene unos shaders, unidades de cómputo para inteligencia artificial, y ahora le agregó los de Ray Tracing. Entonces ya tiene 3 cosas ahí metidas, y cada generación nomás le va agregando cosas o los va haciendo mejores. AMD lo que hace es que dice, no, tengo nada más los shaders, y de los shaders les voy a enseñar a hacer inteligencia artificial, y les voy a enseñar a hacer Ray Tracing. Es más difícil enseñarle a una cosa o hacer un shader híbrido que tenga más capacidad que nada más agregarle abajito el nuevo sistema, ¿no? Entonces a mí me gusta más, digamos, ideológicamente el shader que hace más cosas. O sea, tener procesadores que son capaces de hacer más cosas
uno solo de AMD, me parece que a mí me gusta más. Pero va a ser más lento, porque ese shader hace una cosa y hace las otras, entonces tiene que mover las cosas para un lado, después cambiarlas, después quitarles, después... O sea, no va a ser tan especializado ni tan rápido como uno que está metido exactamente para que metas A y salga B, como los de Nvidia. Entonces, Nvidia va a ser más rápido. Y creo que ahorita, lo que la gente quiere ver son efectos de Ray Tracing rápidos. Lo mismo que la primera pregunta, si lo hubieran hecho en el 2007, ahorita AMD a lo mejor tendría grandes procesadores, pero como van empezando, yo creo que tratan de hacer lo correcto demasiado tarde. Yo creo que AMD dice, si quieres esto, ahí está. No, sin pensar, lo más rápido. Entonces, ¿qué me gusta más ideológicamente? AMD. ¿Qué es lo que pienso que va a ganar? Nvidia. Lo van a hacer más rápido, lo van a hacer mejor y le pueden meter más comida, más galletas ahí y se va a ver mejor que AMD. Entonces, Nvidia va a estar más chido que PlayStation 5, sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Alite, por encender esta plática. Le doy la palabra al director de la carrera de programación de diseño de videojuegos y de animación, Cuauhtémoc Centíes, para unas últimas palabras. Sí, muchas gracias, Alex, muchas gracias, Alite. Me da muchísimo gusto que hayas podido compartir este espacio con todas las audiencias de Pixelat. Es para nosotros un gusto, siempre lo ha sido desde que te incorporaste a la escuela, pues tenerte cerca como profesor, como asesor, etcétera, ¿no? Entonces para nosotros siempre ha sido un placer contar con tu presencia y con toda tu experiencia, que es muy importante. Muchos estudiantes graduados hablan muchas cosas muy buenas de ti y te agradezco muchísimo porque no solo es tu conocimiento, sino la forma en cómo te acercas a ellos y la forma en que compartes con ellos. Bueno, pues es eso, agradecerte muchísimo el tiempo que nos dedicaste y nada, pues seguir en contacto, por supuesto. Muy amable, y Alex, también muchísimas gracias por tu conducción. Hasta pronto.